desde la Universidad de Colima. Buenas tardes en México. Un saludo a los colegas de la Universidad de Bielsko-Biała, Polonia. Estoy aquí para presentarles una ponencia, un trabajo en las sextas jornadas latinoamericanas sobre los fantasmas en el occidente mexicano, sobre todo en Colima. Podríamos decir que es un tema de miedo, pero el miedo es cosa viva. Se suele decir y escuchar, o sea, una cosa que nos invade, que se apodera literalmente de nosotros. El miedo es siempre miedo a los muertos, al ridículo, a lo que sea, miedo. En este trabajo, el propósito es la percepción que se tiene precisamente de los fantasmas en esta región. Ya lo dije, del occidente mexicano, subrayando la región de Colima. Se estudia como un hecho que permea la cultura y forma parte de nuestra simbología particular de creencias. Es un sistema que se ha conformado tanto con la cultura prehispánica, con la hispánica, en una sincresis o simbiosis cultural bastante interesante. Entonces tenemos tanto el temor al diablo como la presencia de fantasmas, que son cosa distinta, y reconociendo que no son malignos los segundos, sino que imploran generalmente oraciones o por la salvación de su alma. Vienen a concluir un hecho, no vienen a hacer daño. Por lo cual no es un tema superfluo. Habla de la emoción, una construcción social que se forma en el sustrato de la historia y nos hace ver cómo sentimos y pensamos las cosas. Es un hecho que atraviesa todas las capas sociales, porque no hay ser humano que no haya sentido miedo. Incluso puede afectar la política y la economía u otros espacios. En la región colimense, algunos autores han realizado análisis bastante serios sobre los fantasmas, el miedo, que como emoción ha sido poco estudiada. Entonces, este tema de la emoción, del miedo, a algo muy particular como son los fantasmas, es interesante, porque también es un factor de cohesión social. Todos los temores, entre ellos los fantasmas, se encuentran en la raíz de la vulnerabilidad humana y por tanto, de algún modo influyen para que la sociedad se una. Este es el tema de la ponencia. Ahora veamos un poquito el marco teórico. Empecemos por decir que los fantasmas son un hecho. Es un hecho porque aunque se dice que no existen, lo que se nombra existe, por tanto el fantasma existe. ¿Verdad o no? No nos interesa. Históricamente hablando, se parte del hecho real. ¿Qué es la realidad? Pero ¿qué pasa cuando tenemos que tomar en cuenta los imaginarios? En este caso, los fantasmagóricos. De acuerdo a historiadores sociales como Hochman y otros, sí podemos tomar el miedo como un hecho porque es una construcción social y va formando el sustrato de la historia. Decías un poco antes que para nosotros los fantasmas vienen desde la época prehispánica. En el Mictlán habitaban dos dioses, un femenino y un masculino. Mictlantecutli, el masculino, y Mecantexuatlic, la femenina, que habitaban en esa región y se encargaban de los muertos. Por lo tanto, es algo antiguo, los mexicas. También los mayas tenían a Apuch, un fantasma o un dios que era un esqueleto humano con rostro de jaguar, es decir, un ser mitológico. La región del Mictlán para el prehispánico no era una región de miedo, era simplemente una región por la que pasaba el muerto. Si era un guerrero, podía después vérsele como un colibrí. ¿Por qué? Porque un guerrero había luchado por la vida, era un hombre que moría sirviendo a su país, la nación mexica, y por lo tanto era recompensado. Lo mismo que las mujeres que morían en parto. Otros simplemente desaparecían. No sabían exactamente qué pasaba con ellos,
y los dejaban en la región de los muertos. También España, obviamente, celebra nuestra herencia hispánica y latina, celebra la muerte de muy distintas maneras, pero generalmente también, como decía España, heredamos un día de los muertos, el 2 de noviembre, y que tampoco los muertos son dañinos. En ese día, igual que los mexicas, se honra a los ancestros. Entonces ahí tenemos la simbiosis cultural que podríamos decir que es el sustento de nuestra historia fantasmagórica en el occidente mexicano y que abarca en realidad todo México. Últimamente se ha derivado a algo que podría ser preocupante, la adoración a la Santa Muerte. Discúlpenme los que creen en ella, yo no puedo creer porque para mí la muerte no es un ente, sino un hecho. Es el final del proceso vital. Nacemos, crecemos, morimos. ¿Qué pasa después de morir? Esa es la gran interrogante que nos plantea el pensar que pudiésemos venir como fantasmas. Y obviamente el 2 de noviembre en muchas casas mexicanas se levantan altares a los muertos, pero no son altares de adoración, sino son altares donde ponemos las fotografías de nuestros ancestros, les invitamos a compartir el pan, la sal, el agua con nosotros, como si estuviesen vivos, porque en cierta forma consideramos que desde el más allá nos están protegiendo en el aquí y a la hora. Por lo tanto, no es un muerto de miedo. Esto lo quiero subrayar porque a diferencia de otras culturas, para nosotros el ancestro no le tememos. Bien, ahora, ¿qué dicen de estos fantasmas los escritores colimenses, que son a los que voy a retomar? Bien, podríamos decir que el primero en hablar de él es Miguel Galindo. Miguel Galindo nos habla de fantasmas que él no cree. Dice que hay casas de fantasmas, de espantos. Diríase que vienen a cuidarla. Pero él prefiere no opinar de estos hechos porque según su propio criterio no me parecen reales. Son maravillosos, son para contarse, son para discutirse en filosofía, pero no son reales. Tania Rodríguez, que es una escritora y doctora en sociología, dice que en relación con la muerte únicamente tenemos una certeza: está omnipresente. Parece interesarle que tiene género femenino, pero no tiene edad, lo cual se comprende, pues es tan vieja como la humanidad misma. Quizá todos los difuntos oyeron su voz de la muerte, la temen y la esperan. Es clandestina, incomprensible, inexplicable, pero queremos explicarla. Esto nos lo dice Tania. En el mundo normal, podríamos ir sin entrar con los escritores, en el mundo cotidiano, por eso le llamo normal, de la cotidianidad, la senectud se constituye en la transmisura de esa cultura del miedo. Al menos antiguamente era común que los niños se reuniesen en torno a los viejos para escuchar cuentos de miedo. Así nos lo dice Rogelio Luna, indicando que quizá algo retiene al espíritu en este mundo y no puede abandonarlo. Quizá por eso le llamemos almas en pena. Existe una paradoja en las narraciones de fantasmas. Al mismo tiempo se manifiesta el miedo que les tenemos y la esperanza de otra vida, porque en un relato proporciona la certeza de su existencia, pero al mismo tiempo la inquietud de que sea mentira. El fantasma no existe. Florentino Vázquez Lara, sacerdote y doctor en Derecho Canónico, comentaba que incluso en medio de la más profunda fe, creemos en los fantasmas y tenemos miedo al más allá. Por eso escuchamos emocionados los relatos contados en la noche, en que con cierta medida nos van conduciendo a la búsqueda del bien, de lo místico y lo espiritual. Por eso, cuando hablamos de almas en pena, siempre pedimos el descanso por ellas. Desde luego, se nota la mirada del sacerdote en su opinión. Además agrega: y pido el descanso eterno para todos, porque hasta el peor malvado, al morir, se pudo arrepentir y gozar del cielo.
Así podríamos continuar con todos los escritores, que los hay bastantes, pero más se han interesado en el relato de fantasma que en qué es el fantasma, lo cual lo entiendo porque cómo decimos si existen o no estos entes. Julia Preciado comenta, Julia Preciado es una doctora en historia. Desde niña supe que el diablo era un catrí, vestido de negro, y que se podían escuchar sus espuelas, muy ladinas, a altas horas de la noche. Era el diablo que recorría a caballo las calles de Cuauhtémoc, mi pueblo. Estos relatos los escuchaba siempre de los viejos y tenía miedo de las pisadas de los caballos. Rogelio Zamora pregunta si no sería el recuerdo de las huestes revolucionarias o reformistas, de guerreros que entraban a saco en los pueblos. Para esta gente pacífica, aquellos hombres a caballo eran el diablo, que venían a robar, a violar, a matar. Y se quedaron así en la memoria colectiva. La autora Julia Preciado enfatiza que siempre decimos, era horrible aquello, la noche era como de fantasmas. O sea, implica el miedo a los fantasmas o los fantasmas al miedo. No sé, francamente. Pero sin bandera religiosa, la muerte tiene límites, nos pone límite a nuestra vida. Hilario Cárdenas nos platica un hecho que es verídico, pero no es de fantasmas. Un grupo de amigos decide probarle a otro que los fantasmas existen. Y lo citan en un lugar que era un panteón, que el Colima le llama el Panteón de los Gringos, porque en él estaban enterrados extranjeros, generalmente alemanes, luteranos o protestantes, que no podían ser sepultados en el Campo Santo por cuestiones de religión en el siglo XIX. Se crea este panteón, la gente lo denomina Panteón de los Gringos. Citan a Nahum Bernal, que así se llama, a que pase una noche en el panteón solo. Nahum acepta el reto, se va al panteón, lo dejan en la puerta del panteón con una cajetilla de cigarros y una lámpara. Es todo lo que tiene para protegerse de los fantasmas. No contaba con que otros colegas, compañeros, Miguel Cervantes, Héctor Chacón, Héctor Cervantes y otros, ya llevaban sendas sábanas y se habían acostado en las tumbas con la sábana tapándolos, quietos, hasta que estaba Nahum solo fumando un cigarro. En ese momento las sábanas se levantaron como flotando en el aire y Nahum salió corriendo por la puerta del panteón, asegurando los fantasmas existen. Así es que todo depende de cómo los vemos. Sabemos que aquellos fantasmas no eran sino 4 o 5 muchachos de 18 años que estaban jugándole una buena broma a su queridísimo amigo. Ya es fantasma hoy. Actualmente se dice que en ese jardín, al entrar por la noche, el viento corre y podríamos escuchar a alguno de aquellos alemanes, pero no sé si les entenderíamos, porque no sabemos si habla todavía alemán o se expresarían en español. El cementerio se cerró en 1940. Bueno, hay muchos relatos populares, algunos al tesoro de Sir Francis Drake en la Revilla Gigedo, que curiosamente cuida una mujer, esposa de un navegante que falleció allí. Los 1000 cuentos acerca de los volcanes, porque Colima está al pie del volcán. Entonces, al pie del volcán hay muchos fantasmas. Podríamos hablar de muchos más, pero creo que tendría que concluir diciendo que los fantasmas no son meras formas de expresar la emoción del miedo y lo que podría ser el más allá, sino que está construido socialmente y de ahí su importancia, porque ese miedo construido por la sociedad que lo vive va dando pautas de cómo podemos expresarlo. Desde el punto de vista educativo se nos forma para expresar el miedo y nunca lo expresamos del mismo modo. Por ejemplo, desde la perspectiva de género, no pueden ser igual la manifestación del miedo en un hombre que debe dejar de mostrar a su hombría o una mujer que puede gritar y llorar.
Entonces, toda esta cultura del miedo la podríamos continuar estudiando desde la perspectiva de la construcción social, de cómo manifestamos y sentimos el miedo, que es un asunto social. El miedo se vence en México, en Colima, rezando, llevando escapularios, encendiendo velas, porque amamos a los difuntos, aunque nos den mucho, mucho miedo. Gracias por su atención.